Bienvenido y gracias realmente de verdad por estar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Antes de empezar recién le decía, vine por vos y lo decía obviamente no por el panel calificado de periodistas, sino porque me lo habías pedido y porque yo ayer de noche te llamé cuando me enteré de la noticia y te pedí por favor si no podíamos cambiar, porque indudablemente hoy ustedes lo que quieren es mi respuesta sobre el tema de seguridad, pero viste que el ser humano es muy difícil disociarlo y que tenga una capacidad como para decir, bueno, el sentimiento te dice otra cosa, la razón tenés que dar vuelta a la página y pasar, que es lo que la vida en definitiva es, pero a tan pocos minutos tengo como el recuerdo de verlo entrar en Los Aromos. Yo lo contraté en Peñarol en el 2019, fue una de las apuestas que hice para poder pelear el tricampeonato. Salimos campeones de la Apertura en el 2019 con él. Puse en un tuit lo que él siempre significó para mí, en un tipo de pocas palabras pero alegre. ¿Vieron esas personas que, de pronto hay personas que hablan mucho y hay personas que con pocas palabras, porque era un poco, digamos, retraído, por lo menos en el trato y en el diálogo con los dirigentes y conmigo, y bueno, es como si recordás, ¿no? Por más que hayan pasado 5 años, recordás ese primer momento, esa charla, las ilusiones que tenía. Tenía un gran... Hablaba poco, por lo menos de pocas palabras, pero tenía mucho don de gente, ¿no? Esa cosa que parece contradictoria, pero que no lo es, porque quizás el ejemplo habla mucho más que las palabras. Así que bueno, ayer cuando intenté, dije, bueno, es lógico que ustedes hoy quieran hablar sobre seguridad, hablar sobre los programas, hablar sobre... Entonces te dije, tengo miedo de no dar todo de mí y dar un buen rendimiento, porque bueno, evidentemente me siento golpeado porque es una vida joven, porque es alguien que conocí, porque es alguien que traté, porque la verdad que hoy esté jugando en el tradicional rival, el Nacional, es absolutamente indiferente. Yo siempre cuento que vengo de una familia en la cual yo fui presidente de Peñarol y mi viejo era hincha Nacional. Entonces, para mí, ya desde que nací, todas esas cosas, le quieres ganar siempre en la cancha, obviamente, querés salir campeón siempre, pero hay valores y cosas que están por encima de él. Y por eso te intenté cambiar por respeto también a ustedes dos en cuanto al nivel de las preguntas. Si de pronto estoy un poco más lento de reflejos, a ustedes y al público, disculpen, pero es como decía Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Y bueno, este momento de dolor implica no estar al 100. Se valora, sí, Jorge. Se valora mucho y de verdad, gracias de nuevo, Jorge, porque además muchos quizás no conocen no llegaron a conocer el don de ser humano de Izquierdo, que bueno, los que están más en la interna, obviamente que sí, y bueno, los que tuvimos también la chance de compartir mucho con él también, de esos tipos que, como decía Jorge, sonrientes y además que le dijo a su madre, el día que yo te traiga una novia va a ser la mujer de mi vida. O sea que, digo, con eso creo que resumimos y tampoco queremos seguir en esto porque si no nos vamos a seguramente quebrar los dos. Pero hay mucho para conversar, compañeros. No sé si ya les parece bueno, entrar en algunos temas de la agenda. Entiendo que en el Partido Colorado hoy hay mucho debate en torno a la seguridad, incluso hay expectativas porque mañana se va a presentar el programa de gobierno. ¿Cuál es tu visión al respecto y sobre todo con estas 10 medidas que ha presentado recientemente Pedro Bordaberry que no estaban incluidas dentro del plan que tenía Andrés Ojeda para bueno, presentar a la ciudadanía? Bueno, en primer lugar, quiero hacer una aclaración. Yo participo en mi rol de técnico. No voy a ser candidato a nada, a ningún cargo electivo. Yo fui diputado hasta el año 2005 y ahí finalicé mi actividad político-partidaria. Luego de muchos años, te diría que 17 años, cuando Gabriel Gurméndez decide ser candidato en las internas, le ofrezco mis conocimientos y mi expertise en cuanto hace 30 años que me dedico al derecho penal, a las materias que tienen que ver con la seguridad, y le dije que si era útil a los efectos de participar de su programa en materia de seguridad, contara conmigo. Así coordiné un equipo de más de 37 técnicos que trabajaron en su precandidatura. Luego, cuando existió el acuerdo político entre Pedro Bordaberry y digamos, un sector importante del Partido Colorado, ahí vuelvo a tener el mismo rol.
Con lo cual, lo primero que quiero decir es que es exclusivamente en mi rol técnico y de asesor, no participando de ninguna organización que pueda aspirar a una candidatura personal, sino que me motivan un conjunto de ideas, un proyecto político en el cual, si puedo aportar desde mi actividad privada y seguir luego en mi actividad privada. De hecho, no fui candidato, no integré ninguna lista en las elecciones internas y no voy a integrar ninguna lista en las elecciones nacionales por dos razones. La primera razón es porque ese es mi aporte técnico y la segunda porque viste que en tu actividad profesional de pronto estás en alguna causa que te pueden vincular con algún tipo de situaciones que perjudica al candidato. Entonces soy muy claro en que mis apreciaciones son exclusivamente técnicas. En ese sentido... Ahora, Jorge, si gana la coalición de gobierno, ¿estás dispuesto a dejar tu rol profesional para asumir algún cargo o lo descartás? No, imposible. No, mi compromiso es la actividad académica. Digamos, de hecho, el fin de semana que viene me voy a Perú a dar clases en el posgrado de Derecho Penal para abogados de la Universidad de Piura. Doy clases en la Universidad Austral de Buenos Aires. Y viste, cuando vos tenés compromisos en la vida, lo principal es cumplirlos. Entonces, no, eso es seguro. Sí, desde el punto de vista de pronto, asesoramiento, proyecto, estudio, aporte. Eso técnicamente. Sí, técnicamente, pero no en cuanto a, digamos, cargos y situación. Entonces, en ese sentido, cuando se da digamos, el acuerdo político con Pedro Bordaberry, evidentemente dentro de las dos opciones del Senado, elijo por afinidad, por conceptos, por mi visión de país, por todo lo que trabajamos juntos en el gobierno de Jorge Valle, donde sí tuve mi rol como legislador. Entiendo que Pedro es la persona que desde el Senado nos puede dar a todos una visión clara de hacia qué Uruguay vamos, y participé como integrante y participo como integrante de ese sector en el programa único que tiene el Partido Colorado de seguridad, que se presenta este jueves a las 7 de la tarde en la Casa del Partido Colorado, donde todos los grupos aportamos personas, ideas, conceptos y llegamos a un acuerdo. O sea que acá hay un esqueleto común, por eso voy a la primera pregunta, acá hay un esqueleto común de todo el Partido Colorado en el que estamos todos de acuerdo, todos los sectores. Luego, evidentemente, hay matices, porque si no iríamos todos en la misma lista. Hay matices, hay puntos de vista diferentes, no en lo que pactamos, que eso está común, sino en otras áreas y en otras implementaciones. Por eso es que Pedro ha planteado en las últimas horas que en materia de seguridad hay que ir hacia una LUC, hacia una ley de urgente consideración en materia de seguridad y de combate al narcotráfico. Eso no está incluido en el compromiso único, pero no es contradictorio. O sea, es cierto de que hay un programa único, es cierto de que hay matices distintos, pero no hay contradicción entre lo que se acordó como partido en general y lo que el sector encabezado por Pedro Bordaberry y la lista 10 plantea en estas 10 medidas que se han llamado precisamente las 10 medidas de la 10, donde el centro es plantear una especie de LUC. La LUC funcionó, ha sido un elemento clave en lo que han sido las políticas a nivel general de estos años de gobierno. Bueno, ¿por qué no repetir esa misma experiencia en materia de seguridad y narcotráfico? Y ese es el planteo central de Pedro. Doctor, ayer conversábamos con Luis Calabria, que es asesor de Álvaro Delgado, y él hacía referencia a una problemática que está instalada ya hace varios años, que refiere a los grupos criminales, concretamente a los clanes familiares que se han apoderado de los barrios y que de alguna manera son los que llevan adelante el microtráfico de drogas. Y él hablaba de la posibilidad de crear un nuevo delito, él decía, asociación para delinquir, bueno, está, pero podría estar perimido para este tipo de situaciones. ¿Eso es viable? ¿De qué manera ustedes podrían atacar esa problemática que hoy ha generado que en varios barrios de Montevideo haya enfrentamientos con un poder de fuego que verdaderamente asusta, ¿no? Sí. A ver, punto número uno y para mí clave. El que diga que tiene las soluciones en materia de seguridad o tiene una soberbia galopante o no conoce la realidad. Porque acá
hay algo que es clave, que han pasado administraciones de distintos partidos políticos y si bien en los números en esta administración han mejorado con respecto a la administración anterior, no estamos en una situación en la cual uno pueda decir, ah, bueno, la solución a la materia de seguridad la tenemos, es muy fácil, es esta. Si no partimos de la base de que esto se construye con una política de Estado, la verdad que creo que o pecamos de una gran soberbia o es simplemente un planteo electoralista. Entonces, ¿qué es lo que entiendo más oportuno? Hacer un acuerdo en cuanto a una política de Estado de combate al narcotráfico, que todos estemos comprometidos que esas medidas son efectivas y no se discuten, y que tienen que tener el aporte de todos los sectores porque es una política de Estado. Por eso, por ejemplo, entre las 10 medidas, y voy a ir al tuyo, pero para empezar en lo macro, en las 10 medidas, a ver, acá es claro de que en materia de combate al narcotráfico, que duele, que pega, que en definitiva genera un flagelo social, es el gran narcotráfico. Acá si vos no tenés acuerdos internacionales, acuerdos de cooperación, acuerdos donde la información sepamos claramente, por algo estaba la oficina de la DEA instalada acá, hoy no está, en donde vos digas, bueno, el combate al gran narcotráfico sin información, sin acuerdos, sin tratados de cooperación, es imposible, es como tapar el sol con un dedo. Entonces, ¿es importante el tema de las bocas? Sí, es importante. ¿Hay que atacar al micro y al macro? Sí, por supuesto que sí, porque no hay delitito, hay delitos y si la conducta es delictiva, hay que reprimirla. Ahora, pero pensemos en grande. A ver, acá, ¿qué es lo que tenemos que combatir? Dos cosas, el narcotráfico y el lavado de activos. Porque el narcotráfico, básicamente, ¿qué es lo que busca? Plata. Lo que busca, por lo menos en mis 30 años de actividad profesional, no hago ese tipo de delitos, pero vos lo ves, ¿qué es lo que hay atrás de eso? Plata. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? A combatir el goce de los bienes, que es lo que importa. Y para eso tenés que tener, por supuesto, no solamente políticas activas en cuanto a reforzar administrativamente la CENACLAF, tener mayor comunicación y centralización de la información, porque acá ya no es más técnicas de investigación capturando o interceptando llamadas. Porque ¿quién hace llamadas por teléfono hoy? Hoy la comunicación, siempre el delito y la tecnología van un paso más adelante de la represión del delito. Entonces, para poder enfrentar, ¿qué es lo que tenés que tener? Las mismas armas que hoy la tecnología, el pensamiento y sobre todo la información es poder. Y para eso no puedes decir soy una isla, estoy aislado. No tengo. Con Gabriel Gurméndez fuimos, por ejemplo, ahora con Patricia Bullrich para ver cómo en Rosario se combatía el tema del narcotráfico. Y ahí claramente una de las cosas que nos dijo es que con Uruguay lamentablemente no había esos niveles de cooperación y entendimiento que ella entendía que podían existir. Bueno, es una falla y ahí tenemos que apuntar. ¿Cómo no vamos a tener acuerdos de cooperación, acuerdos internacionales, coordinación en la frontera? Si tenemos detectada la ruta del paso de la droga en el país y si no tenemos detectado claramente el dinero y la trazabilidad del dinero, bueno, estamos cerrando el gran bizcochazo. Podemos ir, yo no estoy en contra de lo que dice Calabria, pero no sé si ese es el tema central, o sea, si la discusión central tiene que estar en si en vez de 12 bocas son 18, son 11, son 14, si vayamos a donde más duele, que es la plata. Sí, pero la disputa por esas bocas genera muertes, ¿no? Claro, pero si vos trancás el ingreso, me parece que va a ser un poco más efectivo que la disputa, que no, vuelvo a repetir, no son contradictorias. Yo le pondría el énfasis en este otro rubro. Por eso digo, siempre partiendo de la base que tenemos que tener acuerdos mínimos y política de Estado en materia de seguridad. Porque si no tenés una política de Estado y esto pasa a ser un botín permanente de discusión electoral, mañana aparecen 2 muertos y hay que cambiar las normas. La administración anterior, la administración que viene, sea del signo que sea, estamos siempre discutiendo sobre la casuística y no estamos discutiendo sobre, el tema de fondo. Por eso creo que entre las medidas que se planteaban y que Pedro hizo mucho énfasis y lo habíamos hecho anteriormente con Gabriel es, acá tenemos en primer lugar la prevención.
donde intervienen todo esto, fortalecer digamos, los organismos de contralor, coordinarlos, tener información. Es prevención. En segundo lugar, represión, porque evidentemente quien comete un delito tiene que existir represión. En tercero, rehabilitación. O sea, si vos tenés una tasa del 70% de reincidencia que por primera vez se empezó a medir en esta administración, o sea que antes teníamos políticas un poco de ojo, ¿no? de idea. El 70% de reincidencia, no puede existir ese 70% de reincidencia. Y luego de la rehabilitación, la reinserción, porque si el tipo sale de la prisión, y esto es mi vida diaria, todas las semanas visito las cárceles del país, si el tipo sale de la prisión, le da la libertad y no tiene ni para el ómnibus, y llega a la casa, y vos después para conseguir trabajo tenés dificultades porque no te toman, porque tenés antecedentes, porque en definitiva cometiste un delito. Si vos no tenés políticas de reinserción, va a ser muy difícil combatir la reincidencia, porque el delito no tiene una sola causa. Es decir, el delito tiene una multiplicidad de causas que si vos no las atacás todas en su conjunto, son situaciones que los resultados no van a mejorar. Por algún lado se escapa la solución si no es integral. Ahora, usted lo dijo, nadie tiene la varita mágica, el que diga que tiene todas las soluciones probablemente no está diciendo la verdad o por lo pronto es demasiado optimista sobre sus soluciones, pero hay algunas diferencias, lo acaba de decir con respecto a la propuesta, lo que nos decía ayer Calabria, que no era la única propuesta del Partido Nacional, pero había alguna línea, algún foco que iba por ahí, ¿no? Por qué pasa el poder en los barrios. Usted nos habla de la cuestión del foco más internacional y más macro, y hacia dónde termina yendo el dinero, mirando el para qué más que el por qué de pronto. Ahora, ¿qué diferencias podemos ver entre la propuesta del Partido Colorado e incluso usted como técnico, desde el punto de vista de la coalición de gobierno, en relación a lo que viene planteando, porque todavía no hemos visto el programa cerrado, el Frente Amplio? Bueno, en primer lugar, se generó una mesa interpartidaria. Yo participé ahí como técnico por la Universidad de Montevideo, porque esto fue antes de que Gabriel Gurméndez fuera candidato a presidente, y por lo tanto yo no tenía ninguna actividad política. Ahí fui en mi rol de integrante de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Montevideo, y lo que vi fue una cantidad de propuestas donde en líneas generales había acuerdos, pero a la hora de llevarlos a la práctica y a la votación no hubo acuerdos. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, entonces yo creo que se explica con la pregunta. Si el programa no está cerrado, cuando esté cerrado y lo podamos ver y lo podemos analizar medida por medida, bueno, ahí se va a analizar cuáles son las diferencias. Por ejemplo, a mí, cuando yo leo la palabra, ¿no?, despriorización, o sea, cuando vamos hacia un sistema en el cual se va a sustituir la prisión, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Hacia dónde vamos? Porque medidas alternativas a la prisión, yo fui uno de los que redacté la norma, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Ahora, ¿cómo va a ser el contralor? ¿En qué situación? ¿En qué delitos? Represión gradual, que era lo que hablaba Jorge Díaz, ¿qué significaría? No lo escuché a Jorge Díaz qué quiere decir represión gradual. Me imagino que lo que debe ser es lo que en el mundo penal todos entendemos, que no ha dado soluciones el populismo punitivo, en el sentido de que no toda situación de seguridad se arregla con leyes, porque por algo nosotros planteamos soluciones integrales, porque si todo se arreglara con leyes no se arregla ni en la economía ni en la seguridad. Si fuera en la economía se votaría una ley que se deroga la pobreza y estaría derogada. Acá se deroga la delincuencia y se entiende que tiene que existir seguridad, y por una ley no va a ser. ¿Y la creación, por ejemplo, de un Ministerio de Justicia, Jorge? No está en el acuerdo, sí ahí hay diferentes sectores, diferentes opiniones dentro del Partido Colorado, opiniones a favor, opiniones en contra. Ahora, hay unanimidad, y muy buena la pregunta, ¿en qué sí hay unanimidad? En que las cárceles no pueden estar en el Ministerio del Interior. Y eso es algo que nosotros consideramos clave. ¿Por qué? Porque la misma persona que tiene la formación para arrestarte no puede ser la que luego te rehabilite. Vamos a un caso, porque
acá quizás es el aporte de la práctica, ¿no? Imaginemos nosotros 4 que acá en la esquina hay una persecución donde hay tiros y se atrapa a una persona. Y el mismo personal que se estuvo batiendo a tiros con esa persona para poder capturarlo e ingresarlo al sistema de prisión, esa misma institución, ¿va a ser la que se encargue de la rehabilitación? Parecería que no es la misma formación. Parecería que en principio quien está en prisión, que tiene la misma dignidad humana que los que estamos acá, porque nadie puede estar exento de la comisión de un delito. Si vos el mismo que te atrapa es el mismo que te va a rehabilitar, vas a tener un rechazo inicial a escucharlo. Es decir, eso me parece que en eso sí hay unanimidad dentro de todo el Partido Colorado y creo que eso debe ser una política de Estado y todos, en principio, en esa mesa interpartidaria estuvieron de acuerdo. Espero que sea la primera medida que se tome en la próxima administración. Porque... Bien. Jorge, sabemos que tenemos una agenda complicada, prometimos liberarte menos 10, así que te agradecemos que hayas venido y bueno, la seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Cómo no, encantado y bueno, disculpen si no estuve todo enfocado. No, fueron conceptos muy claros.